Antes de que los estadios se rindieran a sus pies, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de fiesta, sudor y cumbia revolucionaria, hubo un hombre que cargaba un secreto que nadie vio venir. Rigo Tobar no fue solo un ícono musical, fue un fenómeno social, un huracán tropical disfrazado de estrella. A donde iba, el caos lo seguía. Multitudes gigantescas, devoción desbordada, fanáticos que lloraban, se desmayaban y juraban que no existía otro como él, y tenían razón. Pero detrás del ídolo que cambió para siempre la historia de la música mexicana existía otra historia. Una más silenciosa, una que sus fans más fieles jamás quisieron creer. Porque Rigo fue amado como un santo, pero terminó viviendo como un fantasma. El hombre que un día conquistó ciudades enteras, terminó atrapado entre sombras, rodeado de conflictos, enfermedades, obsesiones y decisiones que lo llevaron a perder no solo su fortuna, sino también su paz. Hoy desenterraremos la verdad incómoda, la parte de la leyenda que casi nadie se atreve a contar. Sus amores turbulentos, las voces que aseguraban que estaba perdiendo el control, las versiones ocultas de su caída, los rumores sobre poderosas conexiones, y el ocaso más triste que pudo tener una estrella tan brillante. Y lo más perturbador es que todo estaba sucediendo frente a nuestros ojos y nadie dijo nada. Mucho antes de que millones corearan su nombre, Rigo ya cargaba un torbellino interno que pocos podían traducir. Desde joven tenía una mirada inquieta, como si su mente siempre estuviera viajando a otro lugar. Obsesivo, perfeccionista y con una sensibilidad que rozaba lo sobrenatural. Una combinación peligrosa cuando la fama comienza a tocar la puerta. Sus compañeros de los primeros grupos lo recordaban como un genio musical, pero también como alguien impredecible. Siempre quería ir más lejos, sonar distinto, romper esquemas. No aceptaba un no como respuesta. Y si algo no existía, él intentaba crearlo. Si una idea parecía absurda, era exactamente la que más lo fascinaba. Pero esa ambición desbordada tenía un precio. A veces, quienes estaban a su alrededor notaban pausas extrañas, momentos en los que parecía desconectarse de la realidad, como si escuchara voces que nadie más podía oír. Otros decían que era simplemente inspiración, pero para algunos, era el comienzo de algo más profundo. No era solo pasión, era urgencia. Había noches en que no dormía, días enteros sin comer, clavado en sonidos, teclados, guitarras, cables y experimentos que nadie más entendía. Mientras otros músicos querían fama, él quería algo más grande, trascender, ser eterno, ser invencible. Pero cuando un hombre empieza a creerse invencible, todo puede derrumbarse con la misma intensidad con la que sube. Porque aunque entonces pocos lo notaron, los cimientos de su mundo ya temblaban. Y el verdadero terremoto, el que le rompería el alma para siempre, aún estaba lejos de llegar. Pero para entender hasta dónde llegó ese huracán, primero hay que ver cómo nació el fuego que lo consumió. Si en el escenario Rigo brillaba como un dios, en su vida sentimental vivía como un huracán que nadie podía detener. Las mujeres no solo lo admiraban, lo veneraban, lo perseguían. Había quienes se peleaban en primera fila solo para rozarle la camisa o tocarle el cabello. Él lo sabía y se dejó envolver en ese deseo colectivo como si fuera parte de su destino. Pero el corazón de Rigo nunca fue casa de una sola persona. Fue un hotel con puertas giratorias y pasillos infinitos donde nadie sabía cuánto tiempo se quedaría ni quién llegaría después. Se enamoraba rápido, juraba amor eterno y desaparecía igual de rápido. Una tormenta emocional constante. Con cada romance nuevo llegaban más rumores, más secretos, más miradas incómodas en reuniones familiares, más susurros en camerinos y pasillos de televisión. Había quien decía que Rigo no buscaba amor, sino compañía para no enfrentar a su propia soledad. Otros aseguraban que simplemente tenía una necesidad imposible de llenar, algo que la música no saciaba, algo que ni la fama ni los aplausos podían apagar. Pero entre tantas historias de pasión, hubo una que marcó un antes y un después. Una relación que desató chisme, rabia y sospechas dentro de su propio círculo. Una joven de 14 años que terminó casada con un Rigo Tobar de 30 años. Un capítulo que se convirtió en una herida abierta entre hermanos, cuñadas y rumores de intereses, control y pleitos que terminaron en gritos, portazos y abandono. Rigo intentaba mantenerlo en secreto, pero nada queda oculto para siempre cuando la fama te rodea. Y su vida privada empezó a crujir, no por falta de amor, sino por exceso de él. Porque el amor, cuando se mezcla con poder, ego y obsesión, puede convertirse en un arma, puede unir, puede destruir. Y en el caso de Rigo, encendió una guerra silenciosa en su propia casa. Una guerra que sería solo el primer aviso de un derrumbe emocional que vendría mucho después. Pero el corazón de Rigo no era lo único que estaba al borde del abismo. Su mente también empezaba a fracturarse. Y cuando una estrella comienza a perder el control, ¿quién puede detenerla? El público nunca lo imaginó. Mientras miles gritaban su nombre y coreaban sus canciones, Rigo luchaba contra un enemigo silencioso que crecía dentro de él, lento y cruel. La fama lo había llevado tan alto que la caída sería brutal. Y todo comenzó con un día que México jamás olvidará, el terremoto de 1985.
En cuestión de segundos, la ciudad se volvió ruinas, polvo, silencio y desesperación. Y entre ese caos, Rigo perdió algo que ninguna medicina, ningún éxito y ningún aplauso podría devolverle, a su madre y a uno de sus hermanos. Ese golpe no solo le partió el corazón, le quebró el alma. La música dejó de sonar igual. El escenario dejó de ser su templo. El mundo dejó de tener sentido. Desde ese momento, algo se apagó dentro de él. Los que lo conocieron aseguran que ya no volvió a ser el mismo. La tristeza se volvió su sombra, la ansiedad su compañera, y el alcohol y las sustancias, una puerta falsa para escapar del dolor. Luego llegó la enfermedad. Primero una molestia, después una sentencia. La vista comenzó a desvanecerse, como si la oscuridad le reclamara lo que la luz alguna vez le regaló. Y para un artista, perder la visión no es solo perder un sentido, es perder el escenario, perder el público y perderse a sí mismo. Y ahí empezó la caída real. El ídolo vibrante se volvió un hombre encerrado, temeroso, batallando con su mente y sus recuerdos. Había días en los que hablaba de proyectos gigantescos y otros en los que ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. Entonces las adicciones dejaron de ser un rumor y se convirtieron en una cadena. La depresión dejó de ser una sospecha para convertirse en un enemigo evidente. Y la soledad, esa que él mismo había invitado sin saberlo, terminó abrazándolo más fuerte que cualquier fan. Dicen que el talento puede hacerte inmortal, pero la tristeza, cuando se mete en los huesos, puede hacerte invisible. Rigo pasó del brillo absoluto a la oscuridad más profunda, y lo peor es que nadie estaba listo para verlo caer, porque la gente puede amar a la estrella, pero pocas veces sabe cómo acompañar al ser humano que vive detrás. Pero lo más inquietante no fue la tragedia, ni la enfermedad, ni siquiera la soledad. Fue lo que vino después, sus declaraciones, sus visiones y sus contactos misteriosos. Déjame decírtelo, ¿sí? Y tengo también en la línea a mi papá, Bill Clinton. Déjame platicarte esto, Gil, porque es bien importantísimo, ¿sí? Ok, está bien. Entonces, tenemos una línea desde la NASA. Yo tengo a veces la voz también de Carlos Salinas de Gortari, como también de mis expresidentes en México. Cuando Rigo abrió la boca, el mundo dejó de aplaudir, para empezar a preguntarse si algo más estaba pasando dentro de su cabeza. Y ahí es donde la historia cambia de tono, porque ya no hablábamos de un artista en crisis, sino de alguien que afirmaba tener conexiones con presidentes, élites y hasta tecnología secreta. Nadie sabía si era delirio, presión o simplemente se estaba perdiendo en vida. Cuando la mente de un genio se agrieta, a veces lo que sale no es locura, sino otra verdad. Eso pensaban algunos. Otros simplemente no sabían qué creer. Rigo, el hombre que movía multitudes y reinventaba ritmos como si fuera un brujo del sonido, empezó a hablar de cosas que nadie esperaba escuchar de una estrella tropical. Marte bello torta la más tal cola tal yudra masta. Bacha masta kashta masta kokak okaka mastal dugra matal. Aseguraba que tenía acceso a una línea directa, especial, conectada con gente poderosa. Hombres que movían países enteros, y según él, hasta la historia del planeta. Decía que se comunicaba con figuras políticas de élite, y que había sido invitado a un círculo privado de influencia internacional. Para algunos era delirio, para otros, era demasiado específico para ser invento. Lo más sorprendente fue cuando mencionó a una familia con control sobre satélites y comunicaciones globales. Afirmó que ellos lo habían protegido, guiado y curado de sus excesos, que estaban vigilando su destino. Y lo dijo con la misma seguridad con la que cantaba Matamoros querido. Muchos pensaron que era una metáfora espiritual. Otros dijeron que su tristeza había deformado su percepción. Y hubo quienes murmuraron que tal vez había cosas que nunca debía haber contado. Pero su mirada, en esas entrevistas, lo decía todo. Había una mezcla de lucidez, orgullo y un brillo que podía ser iluminación o locura. Pero no quedó ahí, porque el músico que hacía bailar a millones también hablaba de mensajes desde arriba, de fuerzas más allá de la Tierra, de conexiones cósmicas y lenguajes que, según él, solo unos pocos podían entender. Un día, el público lo veía como un visionario adelantado a su tiempo. Al siguiente, como un hombre que estaba cruzando la frontera de la realidad. Y México entero quedó en silencio, intentando descifrar la sonrisa inquietante que acompañaba sus palabras. No sabían si estaba cansado, si estaba roto, o realmente había visto y vivido cosas que simplemente nadie estaba preparado para aceptar. En ese momento, la línea entre leyenda y tragedia se volvió delgada como un susurro, porque cuando una mente brillante se desborda, no siempre se apaga, a veces se incendia. Y mientras él hablaba de universos, poder, secretos y señales, su mundo personal se desmoronaba a una velocidad devastadora. Tenía una familia dividida, amigos ausentes, una salud cada vez más frágil y un país entero viendo cómo una estrella se convertía, poco a poco, en un misterio viviente. Pero el verdadero golpe aún estaba por llegar, porque cuando parecía que nada podía volverse más extraño, su vida se llenó de conflictos, disputas y traiciones que terminaron por encerrar al ídolo en la esquina más oscura de su propia historia. Y entonces, el mundo dejó de preguntarse qué veía Rigo, y empezó a preguntarse quién realmente estaba a su lado en esos momentos finales. Una batalla por su nombre, su dinero, sus recuerdos y hasta su identidad familiar.
En algún momento, el hombre que hacía vibrar estadios dejó de escuchar aplausos. El eco de miles de voces fue reemplazado por el silencio frío de un departamento, las cortinas cerradas y una cama que parecía demasiado grande para él solo. Rigo, el rey tropical, el genio que mezcló ritmos como si descifrara secretos del universo, terminó rodeado por sus propios fantasmas. Y lo más doloroso no fue la ceguera, ni la enfermedad, ni el cuerpo debilitado. Fue la sensación de que el mundo, el mismo que un día lo coronó como leyenda, lo había olvidado. Lo peor es que dicen que la soledad pesa más cuando alguna vez lo tuviste todo. Y ahí estaba él, aislado, frágil, intentando retener los recuerdos entre manos que ya temblaban. Mientras algunos hablaban de delirios, otros aseguraban que Rigo empezó a darse cuenta de algo incómodo, algo que tal vez siempre estuvo ahí, que en la industria de las estrellas, cuando ya no brillas, pronto te apagan, como si hubiera un pacto silencioso. Mientras sirves, te celebran, pero cuando estorbas, te dejan caer. Y la caída de Rigo fue casi quirúrgica. Primero se fue la salud, luego la vista, después el escenario, y finalmente, la compañía. Hubo quienes juraron que ciertas personas cerca de él no querían que se recuperara, que un hombre que habló demasiado, que insinuó conocer secretos sobre poderes globales y conexiones invisibles, era más seguro en silencio. Tal vez era coincidencia, tal vez destino, o tal vez alguien decidió que era mejor mantenerlo lejos de los reflectores para siempre. Y mientras su cuerpo se apagaba, otra batalla comenzaba afuera. La guerra por su nombre, por su música, por cada peso y por cada recuerdo. Familiares enfrentados, acusaciones cruzadas, supuestos herederos apareciendo de la nada, exigencias, reclamos y la triste certeza de que incluso después de su partida, el amor se convirtió en disputa, como si las manos que lo aplaudieron alguna vez ahora pelearan por lo que quedó de él. Rigo no solo perdió la vista, perdió la confianza, el control, la paz y casi su identidad, porque cuando un genio cae, muchos intentan quedarse con sus pedazos. Y él, en su rincón silencioso, tal vez lo entendió demasiado tarde. Que su música fue eterna, pero él, como hombre, no tuvo quien lo protegiera al final. Tal vez fue descuido, abandono, o alguien realmente quería que el sirenito se hundiera en las profundidades donde nadie pudiera escucharlo. Lo único seguro es que mientras su salud se consumía como una vela al final de la noche, sus secretos seguían flotando en el aire sin respuestas. Pero incluso la oscuridad tiene un último capítulo, y cuando el cuerpo de Rigo dijo basta, no llegó el descanso, llegó el caos final, con fanáticos gritando, familiares peleando, supuestos hijos reclamando sangre y herencia, como si la fama todavía quisiera arrancar un poco más de él. Porque ni siquiera muerto lo dejaron en paz. Y ahí, entre lágrimas, gritos, herencias disputadas y sospechas, nació el mito más triste de todos, la leyenda que lo tuvo todo, y al final, ni siquiera pudo cuidar su propio nombre. Cuando un cuerpo está cansado, grita, y el de Rigo llevaba años suplicando descanso. Los doctores decían que era agotamiento, deshidratación, complicaciones por su condición, pero la verdad era más cruel. Rigo ya no tenía fuerzas para luchar contra el mundo ni contra sí mismo. Los días finales fueron silenciosos. Él, acostado, respirando con dificultad, la mirada perdida en un punto que ya nadie podía ver. Y no solo por la ceguera, sino porque su corazón ya estaba lejos, tal vez en Matamoros, tal vez en un escenario lleno de gente, tal vez en algún recuerdo donde aún era joven, brillante y eterno. Quienes estuvieron ahí cuentan que a veces parecía despertar, como si quisiera decir algo, pero las palabras ya no salían. La voz que un día hizo bailar a un país entero ahora apenas podía pedir ayuda. Y lo más devastador es que muchos de los que decían amarlo ya no estaban. Los que aparecieron a su lado en ese hospital lo hicieron tarde, cuando las máquinas ya marcaban ritmos lentos, cuando el aire era pesado, cuando ya no había nada que salvar, solo aceptar. Algunos lloraban, otros discutían, y más de uno, en lugar de mirar al hombre enfermo, ya pensaba en papeles, cuentas y nombres estampados en discos. No era un funeral aún, pero el egoísmo ya estaba sentado a la mesa. El músico que revolucionó la cumbia murió así, sin aplausos, sin luces, sin cámaras, sin ese rugido de miles que lo hizo sentirse invencible alguna vez. Un suspiro largo, un silencio eterno, y luego nada. La noticia corrió como incendio. México lloró, y durante unas horas, todos recordaron al ídolo. Pero apenas su cuerpo dejó de respirar, el caos comenzó. Una pelea por lo que quedaba de él, como si cada quien quisiera quedarse con un pedazo de la leyenda para no admitir que el hombre ya no estaba. Y es irónico, porque cuando vivía, muchos se alejaron. Sin embargo, cuando murió, todos regresaron, pero ya no por amor, sino por lo que quedaba que reclamar. Y así, Rigo Tobar tuvo un final que nadie merecería. Ni siquiera alguien que cometió errores, que se perdió, que amó demasiado y que enfrentó demonios que pocos podrían soportar. Y así el país que lo vio brillar, también vio su caída. Porque el precio de ser una estrella es que cuando se apaga, muchos olvidan que alguna vez fue humana. Pero no todo está perdido, porque aunque el hombre cayó, la leyenda nunca se fue. Y lo que dejó atrás, con todo su dolor, también es una advertencia para quienes sueñan con tocar el cielo sin ver lo que hay abajo.
Porque Rigo no cayó por falta de talento, ni por falta de amor del público. Cayó porque era humano en un mundo que exige dioses. Un hombre sensible, brillante, vulnerable, que cargó más emociones de las que el cuerpo aguanta y más secretos de los que la mente puede guardar. Y así pasa con muchos ídolos. Los amamos mientras brillan, los olvidamos cuando piden ayuda y los recordamos cuando ya es tarde. Si alguna vez oyes un acorde suyo en una fiesta, detente un segundo y acuérdate del hombre antes que del ídolo. Porque Rigo Tobar no fue solo música. Fue una vida entera tratando de no ahogarse en el mar que él mismo iluminó. Y aunque hoy descansa lejos de los gritos, lejos del escenario, lejos del bullicio, el eco de lo que fue y de lo que sufrió sigue viajando, recordándolo no como cayó, sino como fue capaz de volar.